Llegamos a nuestros monográficos Zona Cero y hoy con más pelos de lo habitual, porque atrás, hace unos días, dejábamos una luna llena preciosa, inmensa, plena, y la verdad es que bueno, los bellos afloraron. Aquí, por ejemplo, tengo a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que parece el hombre lobo en París. Sí. Tremendo. Y mira, Carlos Canales, que este también es el lobo hombre americano en Londres. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Qué mal lo pasaron. Hola, buenas noches. Y qué transformación más buena en Sí, esa sí, película, además ha creado escuela. Es ahí una película que es un cuento precioso. Sí. Mira, por cierto, el otro día cuando hablábamos de Caperucita, que es En compañía de lobos, Claro. donde me hace gracia lo de la teoría de los que tienen el pelo por dentro, ¿os acordáis? Sí. Sí, que son los que tienen la única ceja. Los unicégidos, que son todos hombres lobo en la película. Unicégidos. Que es un cuento, además, es una especie como de sueño. A mí me parece una película magnífica, En compañía de lobos. Sí. Y bueno, pues yo creo que podemos empezar por ahí, porque supongo que muchos de nuestros oyentes sabrán, y ya para hablar del influjo de la luna yo creo que es lo mejor, la primera mención de los hombres lobo de la historia es ni más ni menos que de Heródoto, lo cual no está nada mal. Sí. Que en su cuarto libro de historia, cuando habla de los pueblos que viven al norte de lo que es el río Danubio, cita a los neuros, que vivirían entre los pantanos de Pripet, aproximadamente en Ucrania, y en los lindes norte de Transilvania. Hay quien dice que era un pueblo báltico, probablemente emparentado por lo tanto con los lituanos y lituanos actuales, y de los que dice que por la noche, cuando surge la luna llena, se transforman en lobos. Pero él los considera, fíjate, interesante, una estirpe, cosa que luego fue aprovechada por películas como Underworld y unas cuantas más, porque la idea de que existe una estirpe de medio lobos, medio humanos, se arrastra en la cultura nuestra desde hace ya ni más ni menos que 2500 años. O sea, que Heródoto ya decía que no era una anomalía ni... No, Heródoto dice que los neuros en las noches de luna llena se transforman en lobos. O sea, era una estirpe. Sí, exacto, un pueblo que vivía en algún punto de los bosques profundos y oscuros de la Europa del Este de la época. Pero es que la luna, Jesús, nos ha acompañado desde yo creo que desde que dimos el primer paso, ¿no?, en este planeta. La luna nos ha influido siempre, nos hemos fijado en ella, la hemos adorado. ¿Y realmente nos influye tanto? ¿Hay demostraciones científicas que así lo atestiguen? Bueno, pues ahí está la cuestión. Es verdad, ¿no?, que la luna influye en nuestras vidas, en fin. Muchísimas experiencias humanas parece que están determinadas por la fase de la luna, ¿no? Se han hecho estudios, se ha comentado, ahora comentaremos unos cuantos actuales, ¿no? Pero muchos estudios pues hablan de que hay muchos más partos, por ejemplo, más crímenes, o más accidentes, o más suicidios, cuando hay determinadas fases de la luna, en general, con luna llena. Entonces, bueno, la idea es saber si esto es verdad, hasta qué punto todo esto que nos han contado puede ser cierto, si realmente nos influyen a nosotros y también influye en la naturaleza. Respecto a que influye en la naturaleza no hay ninguna duda. Ahí está lo de las mareas y, mira, por cierto, deben influir en los móviles también. Nuestro móvil habitual. Sí, es verdad, empieza a ser también habitual como en las tertulias, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, parece que una cosa clara es eso, en las mareas, pues ahí está, o sea, por la proximidad también de la luna, en fin, el influjo que tiene la luna sobre nuestro planeta es más que evidente. Ahora bien, también influye sobre el ser humano. Entonces, bueno, se parte de una tesis muy básica, muy genérica, que se dice, bueno, si realmente está influyendo sobre las mareas, nosotros, que bueno, prácticamente un 80% es agua, ¿cómo no nos va a influir también en nuestras emociones, en nuestros sentimientos? Y de ahí esa incidencia en los partos, en los crímenes, en los accidentes. Bueno, ¿hasta qué punto puede ser cierto o no? Hay cosas que son ciertas y hay cosas que no. Y ahora un poco lo vamos a averiguar con estadísticas muy recientes, pero sobre todo aquellas que afectan al ser humano. Al ser humano, bueno, también tiene mucho que ver con el ciclo menstrual de las mujeres, ¿no? Sí, pero bueno, pero tiene que ver, días, ¿no? Claro, exactamente, pero por el periodo de la luna, pero no porque en cada fase pues tenga más preponderancia, ¿no? Porque por eso de hecho, dicen siempre que la luna es mujer, ¿no? Sí, eso sí, es muy femenina y siempre ha sido una divinidad lunar. Lo que decía Jesús es los intentos más cuando digo recientes, quiero decir del siglo XX, para intentar demostrar o comprobar de manera científica mediante estadísticas o análisis detallados si la influencia de la luna, que es obvia en cosas como las mareas, afectaba de alguna manera también a comportamientos, primero físicos del planeta, es decir, se afectaba algo más que las mareas, y luego a las personas, por razones tan evidentes como ha dicho Jesús. Si es capaz de afectar su influjo, su atracción y su poder, algo como las mareas, ¿cómo no afectar a los animales, que al fin y al cabo estamos compuestos, como ha dicho muy bien también Jesús, de agua en un porcentaje muy alto? A ver, cosas empecemos. certeras. En 1983, Cliston y Nopov, que hicieron un análisis de todos los seísmos que había habido en California entre el año 33 y el año 1980, que se remontaron más de 60 años desde la época de su investigación, y llegaron a la conclusión, demostrada estadísticamente de una manera abrumadora,
que eran muchísimo más frecuentes con luna nueva y llena, y que tenían una intensidad que variaba cada 19 o 18, 19 años en función de movimientos de ciclos lunares. Esto hizo que ampliara la investigación hacia las sequías intensísimas del medio oeste norteamericano entre los años 1600 y 1962. Aquí ya no hablamos de un rango de búsqueda de 60, 70 años, sino que estamos hablando de casi 400. Y llegaron a la sorpresa de que coincidían con ciclos lunares cada 18,6 años. Claro, todo este tipo de conclusiones han empezado a abrir pues el camino, la vía, a nuevas investigaciones que intenten demostrar si de verdad estos tipos de periodos, no solamente de modificaciones posibles en las mareas, afectan también al clima, a los vientos, a la lluvia, es decir, a la capacidad incluso del mundo de autorregenerarse con unos ciclos además periódicos que se pudieran demostrar. ¿Por qué 18 19 años? Pues la verdad es que no tiene demasiada lógica, pero lo que sí que es cierto es que se aproxima mucho, curiosamente, por ejemplo, a la medida de lo que suele subir por término medio una marea, por el influjo de la Luna, que está a nivel mundial en una media de 15,6 metros, más o menos. Entonces, es decir, esto demuestra que quizás haya algún tipo de ciclos o algo que nos permita en el futuro demostrar que estas legendarias, que ahora vamos a hablar de las legendarias influjos de la Luna sobre las personas, no obedecen pura y simplemente a leyendas o a costumbres populares, sino que tengan además una base científica. A ver, Jesús, danos algún falso mito. Bueno, hay bastantes falsos mitos, y sobre todo siempre referidos, ya digo, bien a las personas. Por ejemplo, cuando he hablado antes de que parece que la luna llena tiene más incidencia en los nacimientos de niños, ¿no?, en esa incidencia también incluso de accidentes, de suicidios, bueno, pues los últimos datos, las últimas investigaciones demuestran que no hay ningún tipo de incidencia, por lo menos clara, por lo menos notoria, ¿no? El caso es que, bueno, por ejemplo, se examinaron más de 100 estudios académicos, donde, bueno, se investigó, pues, muchísimos de estos casos de suicidios, ¿no?, que habían pasado en bastantes países, y se dieron cuenta de que no existía ninguna conexión entre la luna llena y el suicidio, ¿no? Y así se comprobó estadísticamente por Gutiérrez García y Tusell en el año 1997. Con lo cual es algo sorprendente, porque la gente sí piensa que los lunáticos, en fin, toda esta gente que se le va la cabeza tiende más a cometer este tipo de agresiones contra otros o contra sí mismos en las fases de luna llena, ¿no? O sea, que es una falsa creencia que la gente se suicide más con luna llena. Efectivamente. Por ejemplo, un estudio de 1.289 incidentes agresivos producidos en hospitales psiquiátricos en un periodo de 105 semanas no mostró ninguna correlación entre los actos de violencia y las fases de la luna, con lo cual también falso. También falsa creencia la de los lunáticos. Sí, exactamente. Fíjate que... Claro, por eso cosas, sí, ¿no? Es curioso. Que nos han acompañado en nuestra cultura occidental durante claro, siglos, ¿no? Pero sí, yo creo que se ha transmitido, pues eso, como una transmisión popular, ¿no? Como una creencia, porque aquí hay que diferenciar mucho cuando se habla de la luna de lo que son refranes que están muy aplicados a la agricultura, y alguno contaremos, de lo que son supersticiones. Yo creo, y aparte de las supersticiones, son este tipo de creencias falsas que se han ido transmitiendo. Fíjate que en 1997, por ejemplo, se hizo también un estudio de suicidios, pero a lo largo de 13 años, es decir, en 1997 es cuando se sacan estas conclusiones, y tampoco se notó ninguna coincidencia con la luna llena. Por ejemplo, otro caso bastante representativo, entre 3.468 visitas a salas de emergencia e ingresos en un hospital, debido pues por la ingestión de veneno intencional, ¿no? O sea, gente que quería suicidarse, tampoco hubo ninguna correspondencia entre los números de pacientes y la luna llena. Con sobredosis de drogas también se ha hecho, con accidentes de tráfico, con daños a la propiedad, incluso con heridos, tampoco. Con, no sé, tengo aquí listas y listas para no aburrir tampoco a los oyentes, incluso con mordeduras de perros. Fíjate, de 1.671 casos de mordeduras de perro durante un periodo de un año, no mostraron ninguna asociación entre estos incidentes y las fases de la luna. Entonces, claro, todo esto nos indica algo muy concreto, que yo creo que es un poco la consecuencia que tenemos que sacar esta noche. Y respecto a las personas, no hay una incidencia ni en luna llena, ni en luna nueva, ni en cuarto creciente, ni en cuarto menguante. Pero ojo, eso no es lo mismo, no es la misma aplicación cuando hablamos de nuestro entorno, cuando hablamos, por ejemplo, de la naturaleza. Y pongo un caso de los muchos que se pueden establecer. Por ejemplo, en los años 40 del siglo XX, un biólogo de la Universidad de Yale, que se apellidaba Burr, insertó electrodos en árboles y encontró que los voltajes variaban con las fases de la luna. O sea, ahí sí se dio cuenta de que había
pues una incidencia, bueno, casi brutal, ¿no? Incluso en el desarrollo de los anillos de los árboles con distintas fases de la luna, y luego así se comprueba cuánto está la luna. Vamos, claro, Carlos, que si uno asesina con luna llena, eso no es un atenuante. Pues no. No, lo que pasa es que tiene razón Jesús, igual que por eso prefiero también empezar con investigaciones y estudios de tipo estadístico realizados sobre cambios climáticos o alteraciones en el medio físico de la Tierra, porque es donde se ha podido demostrar que sí que hay una influencia de verdad. ¿Qué es lo que ha ocurrido con las famosas leyendas o mitos de que la luna influye en nuestro comportamiento? Pues que tiene una gigantesca tradición detrás. Empieza con el caso de los hombres lobo porque es el más conocido, pero el problema es que, claro, tener en cuenta que el primer médico que dice que la luna influye directamente en el medio humano es Hiparco. Pero Hiparco decía que en las fases de luna menguante las heridas cicatrizaban muchísimo mejor que en la luna llena, lo cual es absolutamente falso. Exactamente igual que decía que era mucho más difícil cortar una hemorragia en el plenilunio que cuando, por ejemplo, había luna nueva, lo cual es también absolutamente falso. Entonces, este tipo de semileyendas o de ideas que se transmitieron a través de la Edad Media hasta el Renacimiento y la Edad Moderna fueron apoyados muchas veces pues digamos que había como dos vías. Primero, una justificación que intentó ser hasta de carácter legal, es decir, por ejemplo, con el siglo XVII y XVIII se llamaba no compos mentis a los lunáticos, es decir, a los que se supone que su comportamiento se veía afectado por las distintas fases de la luna, de ahí la asociación de la palabra lunático con loco, que todavía existe en nuestro idioma actual, o como cuando, incluso en tiempos recientes, por ejemplo, Arnold Lieber, que era un psicólogo americano que intentó demostrar que entre 1950 y 1970 los homicidios y los suicidios se veían directamente influenciados por la existencia o no del periodo lunar en el que se produjera el hecho, lo cual análisis ya mucho más serios y mucho más elaborados en los años 90 y en principio del siglo XXI han venido a demostrar de una manera clara que no es que fuera estrictamente falso, sino que había una cierta alteración en la forma de tomar las mediciones estadísticas, de manera que, como bien dice Jesús, realmente en el momento actual, a pesar de la existencia de una fuerte y proyección e intención de demostrar lo contrario, no existe ninguna prueba de lo que llamaríamos científico que intentara o demostrase que la luna influye de una manera decisiva o parcial en los comportamientos de los seres humanos. Bueno, pues este monográfico está viniendo muy bien. Entonces, cuando viene el ilustrador de turno te dice, oye, yo cuando veo la luna llena es que me siento renacer, me siento... y me dan unas ganas de aullar. Sí, bueno, porque hay una parte psicológica, eso no cabe duda. Igual que también cuando hay un calor extremo, los rayos solares pues también están incidiendo sobre el comportamiento humano, eso se sabe, ¿no? Tanto en su productividad como en su desgana. Entonces, con la luna también influye. Pero influye en casos aislados. Es decir, no se puede hacer una estadística a estos efectos, a esto de lo que estamos comentando, sobre todo en casos como muy dramáticos, con accidentes, con hechos delictivos. Se ha hablado también un poco, pues esa influencia que puede ser, si realmente es por la atracción. Ya sabes que más o menos hay unos 400.000 kilómetros de distancia a la Luna de la Tierra, y es verdad que puede influir por la parte gravitacional, ¿no? Pero incluso astrónomos, ¿no? Porque siempre en este tipo de casos se consultan astrólogos y astrónomos. Entonces, una vez le consultaron a un astrónomo llamado George Abel, y él dejó escrito que la fuerza gravitacional de la Luna sobre nosotros es de que no tiene prácticamente ninguna influencia y que es menor que la de un mosquito. O sea que para él no había ningún tipo de trascendencia, ¿no?, con estas fuerzas gravitacionales. Pero ya digo, es distinto de la agricultura. La agricultura, y sobre todo ahora con la agricultura ecológica, donde se determina mucho con las fases de la Luna, pues es fundamental, y de ahí viene ese refranero. Por eso digo que hay que distinguir un poco lo que es la superstición, este tipo de creencias falsas, erróneas, de lo que son el refranero popular, donde a base de la experiencia de año tras año sí se han dado cuenta que esa influencia lunar es importante en la siembra, por ejemplo, en la recogida. Verbe y gracia. Voy a citar un ejemplo, un refrán, para que todos los oyentes un poco se hagan una idea. Uno de ellos dice: cuando decrezca la luna, no siembres cosa alguna. Esto es frecuente, tanto en Francia, por ejemplo en el departamento de Anjou, pero también en España. ¿Qué quiere decir? La creencia es que hay que sembrar cuando la luna crece y recoger cuando decrece, pero por un sistema como muy simple, yo creo que todos lo van a entender, y que sirve un poco para todo, incluso para las actividades cotidianas de la vida. Dicen que la savia sube con la luna y baja con ella. ¿Qué quiere decir? Que si tú te cortas las uñas, por ejemplo, o te cortas el pelo, es mejor que siempre lo hagas por ejemplo, las uñas cortadas en cuarto creciente o en luna llena, porque crecen con mayor rapidez, pero más débiles. Sin embargo, si la operación la efectúas en un cuarto menguante, ocurrirá lo contrario, es decir, serán fuertes y de crecimiento lento. Lo mismo con el cabello, pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, siempre aplicando eso, que la savia
está subiendo con la luna llena, hay que tener cuidado, porque depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, una tarea agrícola es más aconsejable hacerlo en cuarto creciente o en cuarto menguante, siempre aplicando ese principio que ya digo que es una especie de filosofía popular, y creo que nadie lo ha puesto en duda, lo de que cuando decrezca la luna no siempre es cosa alguna. El que lo hace así, desde luego, sabe muy bien de horticultura. Sí, bueno, pues así lo hizo un modesto agricultor en México, en el Valle de las Siete Luminarias, y bueno, pues menudos pepinos sacó. Pues es verdad, sí. Claro. Y él lo comentaba, porque estamos hablando de Óscar Arredondo, donde él comentaba que la influencia de la luna, aparte de otros conocimientos extraterrestres... No sé si lo comentó ya en la cárcel o... No, lo comentó antes de ir a la cárcel, ¿no? Pero bueno, es verdad, un poco refrescando la memoria, esto ocurrió en el Valle de Santiago, en México, y él enseñó ante la cámara pues hortalizas gigantes. Estamos hablando de coles de 43 kilos o cebollas de 4 kilos y medio, o acelgas de 1,85 metros cada hoja, ¿no? Y él comentaba eso, que era sembrar siempre en cuarto menguante, y para que se conserven prolongadamente, dice que había que recolectarlas en días claros, eligiendo la fase menguante. Bueno, y esto junto, ya digo, con otro tipo de explicaciones que le daban sus contactos extraterrestres, y luego por otro tipo de derroteros, no por esto, ¿no? Por criar estas hortalizas gigantes, pues acaba en la cárcel, ¿no? Pero es cierto que él daba también mucha importancia a las fases lunares. Lo que sí que parece que tiene importancia, o al menos es lo que intentaron demostrar por ejemplo, los investigadores que citaba antes, Clinton y Nohoff, es que el ciclo lunar completo, que ocurre cada 18,61 años, es decir, el ciclo completo es en relación a la Tierra y al Sol que hace la Luna, sí parece que de alguna manera afecta tanto a los terremotos como a las sequías y la lluvia. De hecho, se sabe con seguridad que las dos grandes mareas altas y bajas cambian un 20% mayor cuando el Sol y la Luna están alineados, cuando hay luna llena nueva, y un 20% menor cuando forman ángulos rectos con la Tierra, como vértices, es decir, los cuartos lunares. Hay un día de esos, cada 18,61 años, en que se producen mareas de carácter excepcional. Bueno, lo que intentaron Clinton y Nohoff era asociar esos ciclos de 18-61, es decir, 18, casi 19 años, con la existencia de anomalías o de claras incidencias en los cambios climáticos que afectaran tanto a las cosechas como a la actividad volcánica de los terremotos. Así como en el caso de los terremotos, y sobre todo los volcanes no lo dejaron claro de una manera notable, o sea, que había serias dudas, en el caso de las sequías prolongadas y las precipitaciones exageradas, sí parecía haber una clara influencia lunar, por lo menos en la zona que ellos investigaron, que era los Estados Unidos y Canadá. Ya hemos contado aquí en alguna ocasión el caso de aquel especialista que afirmaba que la presencia de la Luna era perniciosa para la Tierra, que por tanto había que destruirla, y proponía lanzar una suerte de misiles nucleares para destruir la Luna, y de ese modo conseguiríamos un permanente clima primaveral del planeta Tierra. Bueno, por supuesto se lo llevaron. Es decir, que le iba a armar buena, ¿eh? O sea, con el Óscar Arredondo. Se lo llevaron, y bueno, no se demostró si se lo llevaron en el día de luna llena. Pero bueno, hemos averiguado hoy en el monográfico que es falso el mito, la creencia de que existen más suicidios, más asesinatos en días de luna llena. Pues así mismo hemos averiguado que sí que tiene mucho que ver la luna con los ciclos para la agricultura, para sembrar. Como curiosidades, pues bueno, que cortémonos las uñas y el pelo en días de cuarto menguante. Cuarto menguante, sí, para que crezcan con más vigor. Van con más lentitud el crecimiento, pero con mucho más fuerza, precisamente por eso, porque la parte líquida, por decirlo savia, aplicando esa terminología botánica, pues está abajo y por lo tanto va a crecer con mayor fuerza. Sí, y bueno, pues el asunto de las mareas, ahí está, eso es innegable, Carlos. Sí, es evidente, sí. ¿Y alguna cosa más que queréis apuntar? Pues es que hay lo de los hombres lobos veo que no queréis entrar, ¿eh? No, bueno, porque eso yo creo que forma parte de otro monográfico, sí. Yo creo que sí, pero es cierto en el hirsutismo tampoco entráis. No, en el hirsutismo no. Y mira que hay algunos, por ejemplo en México, ¿no? Ya que hemos hablado de México, hay alguna familia, ¿no?, que padece del hirsutismo, y bueno, y casi le sacan cantares. Bueno, el campeón del mundo ucraniano o ruso de los pesos pesados, que bueno, que dicen que es blanco, pero le tendrían que quitar el pelo primero. Que es una especie de mutación. Sí. También es un caso de esos de... Uno de la patrulla X, casi. Excesivo pelo. Pero fíjate, por contar el último ejemplo, ¿no?, ya que hemos hablado un poco del ser humano, del organismo y también de la agricultura, hay un libro de Pierre-Jacques Elias que se titula Caballo de Orgullo, que cuenta que en Bretaña se mata al cerdo teniendo en cuenta las fases de la luna. Y este aspecto, ¿no?, de la luna es lo que hace que, bueno, pues eso, todo lo que es la matanza, todo lo que es el embutido que salga,
pues es más productivo, incluso pues se conserva con mayor facilidad según esas fases, ¿no? Dice que hay que evitar, por ejemplo, salar la carne durante la luna llena, de lo contrario, pocos meses más tarde se puede encontrar podrida en el saladero. Bueno, pues este tipo de consejos que también sirven para la matanza del cerdo son muy aplicables en ciertas zonas de Francia, pues en función también de las fases de la luna. O sea que realmente que nadie tenga un poco un desengaño, ¿no?, en general, porque las estadísticas es cierto que se pueden alterar según qué circunstancias. En general lo que hemos dicho aquí es correcto, pero yo, por ejemplo, he visto estadísticas en partos donde sí dicen en algunos casos que hay una mayor influencia de la luna llena y sin embargo en otros no ven ningún tipo de incidencia. ¿Cómo se hace? ¿En qué circunstancias? Pues eso ya sabes que las estadísticas también pues hay que valorarlas mucho según el protocolo que se haga. Pero en general es cierto que a los hombres no les influye tanto como se nos ha dicho hasta el momento. Bueno, en todo caso, eso no quita para que recomendemos algún baño de luna, ¿eh? Eso es una maravilla, ir por la noche en la sierra, siendo bañado por la luz de la luna, eso te da una energía y una vidilla, y sobre todo si vas a ser bien acompañado. Bueno, sí, sobre todo si es la noche de San Juan. Y la noche de San Juan, claro, claro, o sea que bienvenida sea la luna, por tanto. Bueno, gracias, Carlos, pues para ti toma pues es un disfraz de hombre lobo. Hombre, gracias. Da calor, está lleno de pelo. Sí, perdona, es que dentro va Boris Karloff, espérate que te lo saco. Y para ti, Jesús... A ver... Para ti, a ti te vamos a dar esta loba. Hombre... Roma, se llama Maribí. Prefiero Catrucita, ¿eh? Antes se llamaba Manolo, pero bueno.